¿Cómo se evidencia el cumplimiento de la política pública en la comunidad LGBTI? A través del Acuerdo 371 del 2009 y del Decreto 062 del 2014, se establecen respectivamente los lineamientos y se adopta la política pública para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores LGBTI en Bogotá. Esta política pública tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores LGBTI como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad y tiene como objetivos específicos. 1. Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las personas de estos sectores sociales. 2. Generar capacidades en las organizaciones y en las personas de los sectores LGBTI para una efectiva representación de sus intereses como colectivo en los espacios de decisión de la ciudad. 3. Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y restitución del derecho a una vida libre de violencias y de discriminación por identidad de género y orientación sexual. Y 4. Posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el Distrito Capital. Enfoques y perspectivas. La política pública LGBTI se sustenta en enfoques 1 y perspectivas 2, que basan el accionar institucional y garantizan acciones a favor de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales. Enfoque de derechos. Parte de reconocer a las personas como ciudadanos libres para los cuales el Estado es el garante de la promoción, defensa y protección de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. En esta medida, la perspectiva de derechos implica crear las condiciones, tanto materiales como simbólicas, para que las personas de los sectores LGBTI ejerzan plenamente sus derechos y para que por ninguna circunstancia o razón la identidad de género o la orientación sexual sean usadas como condición para discriminar o excluir a ninguna persona. Estructura de la política pública. La política pública LGBTI, según el artículo 4 del Acuerdo 371 del 2009 y el Decreto 062 del 2014, en el artículo 6, define su estructura de la siguiente manera. La política pública está organizada en procesos estratégicos, componentes y líneas de acción. Los procesos estratégicos se entienden como los mecanismos que permiten el logro de los objetivos de la política. Los componentes son los contenidos de cada proceso estratégico. Las líneas de acción se definen como la orientación de los programas y proyectos a través de los cuales se implementa la política y están contenidas en su plan de acción. ¿Cómo se construyó la política pública? La política pública es uno de los mecanismos de acción e inclusión social estatal, es decir, es utilizado dentro de amplios regímenes democráticos. Fue construida en función de generar soluciones a partir del núcleo del problema. Por otra parte, la política pública en la actualidad actúa como un mecanismo para suplir las necesidades de diferentes actores civiles y o sectores. Es decir, en Colombia la política pública ha estado enfocada en defender los derechos humanos y mitigar la vulneración de los mismos, en un margen de igualdad de derechos. No obstante, en la comunidad LGTBI no se ve reflejada la política pública, ya que con el transcurrir del tiempo se crean barreras que no permiten la inserción y o inclusión de esta comunidad. Sin embargo, en la actualidad se ha trabajado en la formulación de acuerdos a intereses políticos dirigidos a las personas que conforman a la comunidad LGTBI. Este proyecto pretende generar la inclusión y entender a esta comunidad, es decir, la política pública intenta no solo mitigar la vulneración, sino que busca hacer partícipes a estas personas para así construir una política pública que permita defender los derechos, crear igualdad e inserción de estas personas dentro de la sociedad. ¿Cómo se fortalece la dimensión política de las personas a través de las estrategias de la política pública? Se fortalece mediante la acción participativa de los ciudadanos de determinadas comunidades a fin de crear una política pública en función de los derechos. Es decir, existen instrumentos metodológicos que buscan que el ciudadano esté en el centro para así lograr construir políticas.
Por ejemplo, en los organismos de las Naciones Unidas, estos están encargados de un conjunto de atributos fundamentales, los cuales permiten programas que contribuyen al desarrollo de los derechos humanos. ¿Cómo puede contribuir la psicología social al fortalecimiento de la dimensión política de las personas? Esta disciplina, la psicología social, se ha interesado desde sus inicios por el estudio de ciertos factores políticos como las conductas electorales, la socialización política, la identidad política, las actitudes políticas, entre otros, además de revistas que se dedican especialmente a la psicología política. En definitiva, la aportación de la psicología social al conocimiento de los fenómenos políticos está hoy tan sobradamente demostrada como puede estarlo su capacidad para ayudar a regular ciertos procesos políticos como propaganda política, imagen de los líderes, negociaciones sociales, o se ha recurrido a las teorías psicosociales sobre la resolución de conflictos para estudiar las negociaciones políticas mediante un curso político.